paciente de 59 años de edad que consulta con el servicio de emergencias por un cuadro clínico de emicción frecuente y dolorosa, ¿no es cierto? Además, dice, durante los últimos 2 días ha presentado fiebre, escalofríos y dolor en un costado, ¿ya? El médico la manda a la clínica a internar, bueno, a consultar, y en la clínica se detecta fiebre, ¿ya? Y le hacen una prueba de orina, ¿ya? Además le toman un urocultivo. Como antecedentes, esta señora tiene infecciones urinarias, antecedentes de 3 episodios en un año, ¿ya? Tratados con sulfametoxazol trimetoprim, que es lo que hemos visto ayer, ¿no? Sulfonamidas y la asociación esta de trimetoprim sulfametoxazol, que es útil en infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque es un antimicrobiano de amplio espectro. ¿Estamos? Aparentemente se resolvieron con rapidez las infecciones, pero hoy vuelve a presentar sintomatología de infección urinaria, ¿no? Tiene como antecedentes osteoporosis y también consume calcio por el problema de la osteoporosis, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a tomar una decisión de hacerle una terapéutica mientras sale el resultado del cultivo de antibiograma, una terapéutica empírica, la pregunta es, ¿cuál sería la opción antibiótica más razonable? Y ayer hemos visto de que el trimetoprim sulfametoxazol, que ya fue utilizado y fue eficaz, parece que ha perdido eficacia, ¿no es cierto? Entonces la pregunta sería, ¿qué opciones más tenemos? Y hoy vamos a desarrollar la segunda parte de este capítulo, que es qué opciones más tendríamos para hacer un tratamiento efectivo, ¿no? Mientras esperamos el resultado del cultivo y antibiograma, ¿ya? Entonces, vamos a irnos a el capítulo que corresponde desarrollar ahora. Que son los inhibidores de la DNA girasa, ¿ya? Quizás la respuesta a nuestra pregunta esté acá. ¿Listo? Vamos a ver qué implica el grupo de fármacos, qué contempla, qué fármacos están involucrados y cuáles son los mecanismos de acción que hacen de estos compuestos útiles en infecciones, sobre todo producidas por gram negativos, en este caso, en el caso que estamos analizando, pero también en otro tipo de infecciones que afectan a veces a las mujeres en edad fértil o a las mujeres que están padeciendo infecciones urinarias crónicas, como el caso que tenemos, o los pacientes jóvenes que tienen salmonelosis o infecciones por Klebsiella o por Haemophilus, ¿ya? Entonces, ¿qué son las fluoroquinolonas? Las fluoroquinolonas son compuestos análogos del ácido nalidíxico, ¿ya? Son derivados sintéticos de este ácido nalidíxico y son de amplio espectro, es decir, se han estudiado in vitro y han mostrado una eficacia contra bacterias gram positivas y gram negativas, ¿ya? El primer compuesto que se utilizó fue el ácido nalidíxico y a partir de este compuesto se han sintetizado compuestos fluorados que han sido útiles sobre todo cuando se habla de infección urinaria, ¿no? El ácido nalidíxico fue el primer compuesto útil en las infecciones del tracto urinario inferior. ¿Listo? Vamos a ver qué grupos están involucrados en los famosos inhibidores de la síntesis de DNA. Hemos dicho, las fluoroquinolonas son derivadas del ácido nalidíxico y estas agrupan 3 grupos de fármacos, ¿ya? El primer grupo están incluidos el compuesto original, que es el ácido nalidíxico, y la norfloxacina. En el segundo grupo de fluoroquinolonas tenemos muchos más
fármacos como la ciprofloxacina, la lomefloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, la enoxacina y la pefloxacina. ¿Ya? Este es el segundo grupo. Luego tenemos un tercer grupo de fármacos que incluyen a la moxifloxacina, la gatifloxacina, la gemifloxacina y la delafloxacina. ¿Estamos? Estos son los tres grupos incluidos en las fluoroquinolonas. Y finalmente, bueno, en este primer grupo, que no son fluoroquinolonas, sino son quinolonas, obviamente están los compuestos del ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, ¿no? Que acá en el primer grupo de fluoroquinolonas también se incluye el ácido nalidíxico como el compuesto original, digamos, ¿no? Pero la fluoroquinolona auténtica es la norfloxacina en el primer grupo. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar tanto la farmacodinámica, la farmacocinética, los efectos farmacológicos, las aplicaciones clínicas, las interacciones medicamentosas y los efectos adversos de estos compuestos que, como les digo, son inhibidores de la síntesis de DNA. ¿Ya? Primero vamos a identificar el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinámica. ¿Ya? Estos compuestos fluoroquinolones inhiben la síntesis de DNA bacteriano, ¿ya? A partir de dos mecanismos bien identificados, ¿ya? Primero, inhiben la síntesis de DNA a partir de la inhibición enzimática de la topoisomerasa 2, que es la DNA girasa. Esta enzima impide normalmente es la que tiene que ver con la relajación y el enrolamiento, digamos, de lo que se necesita para la transcripción genética, ¿ya? Al inhibirse esta topoisomerasa, se impide esta relajación, por lo tanto, es eficaz este mecanismo para inhibir el crecimiento de gram negativos, ¿ya? O sea, ese sería el principal mecanismo de acción que permite actuar sobre gram negativos. Y además, las fluoroquinolonas tienen otro mecanismo que es la inhibición de la topoisomerasa 4. ¿Ya? Obviamente, cuando hay esta inhibición, se interfiere con la separación del DNA cromosómico y obviamente esto afecta más a las gram positivas. ¿Estamos? Entonces, los fármacos fluoroquinolones tienen este doble mecanismo de acción. ¿Ya? Algunas predominantemente inhiben la topoisomerasa 2. Por lo tanto, su eficacia gram negativa se expresa cuando manejamos infecciones por gram negativos. ¿Ya? Y algunas otras fluoroquinolonas tienen mayor preponderancia porque inhiben la topoisomerasa 2 y obviamente actúan más sobre bacterias gram positivas. ¿Ya? El único fármaco que escapa un poco a esta predominancia es la delafloxacina, ¿ya? Este compuesto, que es una fluoroquinolona del tercer grupo, es un medicamento que tiene afinidad por ambas topoisomerasas. Por lo tanto, la eficacia, digamos, en gram negativas y en gram positivas es equivalente, es decir, actúa de manera, si ustedes quieren, con igual potencia en ambos terrenos, infecciones gram positivas por gram negativas, ¿ya? Entonces se dice que es de todas, quizás el compuesto fluoroquinolónico que tiene un verdadero amplio espectro y por lo tanto las bacterias han desarrollado menos resistencia. ¿Estamos? Entonces, este es el mecanismo de acción o la farmacodinámica de las fluoroquinolonas. Muy bien, vamos a ver su actividad antibacteriana. ¿Ya? Estas fluoroquinolonas tienen actividad tanto hemos dicho, en bacterias gram positivas y en gram negativas, ¿ya? Sobre todo las bacterias aerobias, ¿ya? Entre las bacterias gram positivas están los cocos, que son susceptibles, ¿ya? Y empezamos por los compuestos más antiguos. En la primera fluoroquinolona, la norfloxacina,
a un principio era eficaz en infecciones, sobre todo por gram negativos, ¿ya? Sin embargo, hoy en día ha disminuido notablemente su eficacia y es la menos activa contra bacterias gram negativas. Generalmente estas ya han desarrollado resistencia, ¿ya? Y tampoco han escapado a esta regla los gram positivos. Por lo tanto, la norfloxacina es un fármaco que ha ido entrando en desuso progresivamente por su menos eficacia, ¿ya? Ni utilizando altas concentraciones logramos el efecto deseado, ¿ya? En cambio, las del segundo grupo, que incluyen a la ciprofloxacina, la enoxacina, la lomefloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina y la pefloxacina, tienen excelente actividad contra gram negativos, preponderantemente, y moderada contra gram positivos, ¿ya? ¿Por qué razón son eficaces contra gram negativos? Porque actúan predominantemente sobre la topoisomerasa 2 o llamada también DNA-girasa, ¿no es cierto? Ahora, es moderada su eficacia contra gram positivos porque actúan con menos énfasis, si ustedes quieren, es decir, en la inhibición de la topoisomerasa 4, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, perdón, me está saltando de rato en rato la presentación. Enseguida vamos a ver cómo resolvemos este tema, ¿ya? Minutito. Ya, seguimos. La ciprofloxacina y la levofloxacina son dos agentes sistémicos que corresponden al segundo grupo. Estas han demostrado eficacia, hemos dicho, porque son de amplio espectro, predominantemente, ¿no?, contra cocos y bacilos gram negativos, entre los cuales se incluyen el Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus y la Neisseria meningitidis, ¿ya? Y también el Campylobacter jejuni. Pero también cuando se habla de espectro gram positivo, hay eficacia contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿ya? Esta eficacia mejora muchísimo cuando hay asociaciones, sobre todo de la ciprofloxacina con la rifampicina, ¿ya? Cuando enfrentamos una infección por Staphylococcus aureus que es resistente o meticilino resistente, se puede lograr mejorar la eficacia de la ciprofloxacina cuando asociamos este fármaco con la rifampicina, ¿ya? Aquí sí se puede atacar infecciones por estafilococos que muestran resistencia a la monoterapia con ciprofloxacina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que destaca de este grupo, de este segundo grupo? Primero, el agente más eficaz contra gram negativas de todo el grupo es la ciprofloxacina, ¿ya? Especialmente cuando hablamos de Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Ahora, de este grupo también la levofloxacina es la más efectiva quizás contra gram positivos, especialmente cuando hablamos de infecciones pulmonares producidas por el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? A destacar estos dos compuestos por estas propiedades. Muy bien. Del tercer grupo tenemos fármacos que tienen actividad antibacteriana mejorada contra gram positivos, ¿no? Hemos dicho, ¿por qué? Porque el mecanismo de acción así lo permite. Están la gatifloxacina, la gemifloxacina, la moxifloxacina y la delafloxacina. Estos actúan muy bien contra gram positivos, Streptococcus pneumoniae y algunos estafilococos, ¿ya? Ahora, en este grupo también está incluido este fármaco que es la delafloxacina. Quizás destaca este compuesto porque es el único fármaco que tiene igual eficacia que la ciprofloxacina del anterior grupo, cuando hablamos de eficacia contra infecciones por gram negativos, y también es un fármaco que ha desarrollado, digamos, es decir, que a la que las bacterias han desarrollado menos resistencia, digamos, ¿ya? Es decir, todavía es eficaz
en infecciones mixtas. ¿Estamos? Ahora, todo este grupo de la gatifloxacina, la gemifloxacina, la moxifloxacina, son efectivas contra la neumonía atípica, incluyendo la de la floxacina, ¿ya? La neumonía atípica es una infección producida por micoplasmas y clamidias. Es muy, muy difícil de manejarse, requiere un tratamiento enérgico, por lo tanto, esta eficacia está demostrada. Además, este grupo también es efectivo cuando hablamos de infecciones por legionela, que es también responsable de la neumonía típica. Han sido también incluidos por su eficacia gram positiva, sobre todo, para el manejo de las neumonías, ¿ya? Y también infecciones por micobacterias en esquemas de segunda línea están incluidas las quinolonas en infecciones por tuberculosis y por Mycobacterium avium. ¿Estamos? Ahora, de todo este grupo de fármacos, la moxifloxacina, esta ha mostrado cierta actividad contra anaerobios. ¿Estamos? Y la gatifloxacina es quizás el compuesto que ha mostrado mayor toxicidad, por lo tanto, solamente hoy en día en Estados Unidos y en algunos otros países es utilizado por vía tópica cuando hay infecciones oculares. Sin embargo, en otros países todavía está disponible para su uso sistémico. Muy bien, estamos viendo ya el tercer grupo de las quinolonas, ¿ya? El gran problema es que el uso irracional de medicamentos ha hecho de que se desarrolle resistencia, ¿ya? Esto iba a pasar tarde o temprano, ¿cierto? Ya les digo, cuando un fármaco sale al mercado y tiene recomendaciones precisas, empieza a distorsionarse su manejo porque a veces el marketing que hacen las compañías que fabrican o envasan compuestos o fabrican, investigan y desarrollan compuestos, hace de que el médico vaya poco a poco resbalando hacia la parte de marketing más que al uso racional de antimicrobianos. Las fluoroquinolonas en realidad fueron desarrolladas para infecciones donde había resistencia demostrada a otros antimicrobianos. Es decir, era un recurso que era eficaz en casos necesarios, pero no fueron desarrolladas para tratar como fármacos de primera línea para infecciones comunes que pueden responder a otros antimicrobianos. ¿Listo? Entonces, el uso irracional, la prescripción rápida, el uso empírico ciego y la automedicación han atentado muchísimo con la eficacia de las fluoroquinolonas y se ha desarrollado este mecanismo que es preocupante, ya que es la resistencia. Entonces, cuando hacemos una terapia con cualquier compuesto fluoroquinolonico, vamos a ver de que la eficacia es menor por la presencia de gérmenes resistentes, tanto los estafilococos, que son gram positivos, como gram negativos, como la pseudomonas y la Serratia marcescens, ¿ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? Ya hemos dicho un poco las causas, ¿no? Pero, ¿qué pasa a nivel microbiológico? Hay mutaciones, ¿ya? La resistencia surge cuando hay mutaciones en la región de unión, por ejemplo. Si actúa en una enzima objetivo, entonces esta enzima objetivo muta de tal manera que el fármaco no reconoce el sitio de unión y por lo tanto no pierde eficacia, ¿ya? O también se ha visto resistencia porque las bacterias han desarrollado una permeabilidad selectiva, digamos, y permiten que cada vez ingrese menos cantidad de fármaco a el lugar blanco donde actúa, ¿ya? El único que escapa un poco a esta realidad es la de la floxacina. Hemos dicho, es de amplio espectro, actúa de manera mixta, con igual eficacia, y tiene una tasa muy baja todavía de resistencia. Quizás es porque no ha sido todavía mal utilizado, ¿ya? Esto es uno de los mecanismos identificados, ¿ya? Y hay resistencia también mediada por plásmidos y se identifican dos mecanismos de acción, ¿ya?
Una resistencia que utiliza estas proteínas llamadas QNR, que protegen la DNA-agirasa e impiden la unión de las fluoroquinolonas en el sitio de acción. ¿Ya? Este es un primer mecanismo. Y otro mecanismo identificado es una variante de una aminoglucósido acetiltransferasa. ¿Ya? Esta acción enzimática, que es una variante de esta enzima, es capaz de modificar los compuestos que actúan como la ciprofloxacina. Por lo tanto, no hay efecto bacteriostático ni bactericida. ¿Ya? Ahora, algo que se ha identificado también y es preocupante es la resistencia cruzada a todos los miembros de primera, segunda o tercer grupo. Primer grupo, segundo grupo o tercer grupo. ¿Ya? Y esto obviamente incluye la de la floxacina. ¿Ya? O sea, debería alcanzarla, pero todavía no con el impacto que es de esperar, porque esta todavía sigue siendo, ¿no?, la fluoroquinolona, que paradójicamente conserva todavía una actividad de amplio espectro y obviamente no hay mucha resistencia desarrollada por los gérmenes, ¿no? Paradójico. A pesar de que hay esta resistencia cruzada, la de la floxacina sigue siendo el compuesto menos vulnerable. Muy bien. Veamos la farmacocinética. La mayor parte, lo que se ve cuando uno hace uso de estos compuestos es de que son de igual eficacia independientemente de la vía de administración. Es decir, la vía oral es tan eficaz como la vía parenteral. ¿Ya? Obviamente, con algunas precauciones. Si utilizamos la vía oral, hay que tener cuidado con la administración concomitante de cationes divalentes o cationes trivalentes. ¿Ya? Lo que se recomienda es administrar fluoroquinolonas, ¿no?, 2 horas antes o 4 a 6 horas después de las comidas. Ya tienen una gran afinidad porque pueden afectar su absorción. ¿Ya? Si es que uno lo hace de esta manera, se absorbe muy bien y tiene una amplia biodisponibilidad del 80 al 95%. ¿Ya? La vida media es de 3 a 10 horas y casi todos los compuestos se distribuyen muy bien en tejidos y líquidos corporales. ¿Ya? La eliminación es predominantemente renal, por lo que hay que ajustar la dosis cuando hay alteraciones en la función renal, especialmente cuando la cifra de depuración de creatinina está por debajo de 50 ml minuto, ¿ya? Entonces es mandatorio hacer un ajuste de dosis, ¿no? El clearance de creatinina quizás sea la guía más importante, ¿ya? ¿Quién escapa a esta regla? La moxifloxacina es la quinolona que se depura más por vía hepática que por vía renal. Entonces, en este caso, si utilizamos la moxifloxacina, no es necesario hacer ajuste de dosis cuando hay mal funcionamiento renal, ¿ya? Fíjense, de todas las fluoroquinolonas, las que tienen vidas medias más largas son la levofloxacina, la gemifloxacina y la moxifloxacina. Por lo tanto, esta vida media larga permite su administración una vez por día. ¿Estamos? Ahora, en algún caso, cuando la vía oral no es posible o no está habilitada, se debe utilizar la vía parenteral. ¿Listo? Hemos dicho que la ventaja de estos compuestos es que administrados por cualquier vía tienen muy buena biodisponibilidad, ¿ya? Cuando hablamos de la floxacina, este compuesto, perdón, un poquito, vamos a hacer esto, ¿ya? Cuando hablamos de la floxacina, la dosis debe ajustarse cuando la depuración de creatinina es inferior a 30 ml minuto, ¿ya? Es un fármaco que predominantemente se elimina por vía renal. Hemos dicho, de todos, quizás es el que mejor espectro bacteriano y menos resistencia ha desarrollado. ¿Ya? Las aplicaciones clínicas, fíjense, estas son efectivas en infecciones del tracto urinario inferior. Y si volvemos a nuestro caso clínico,
quizás aquí esté la respuesta de qué fármaco podríamos utilizar empíricamente mientras sale el resultado del antibiograma, ¿ya? Entonces, esta eficacia está demostrada sobre todo en fármacos que tienen espectro gram negativo, y estamos hablando de los fármacos del segundo grupo, y aquí están, obviamente, una de ellas es la ciprofloxacina. ¿Estamos? Entonces, quizás esta sea la alternativa que tenemos más eficaz para manejar el caso de nuestra paciente que presenta una cuarta infección urinaria, ¿no es cierto? Y obviamente espera una respuesta eficaz, digamos, de parte de nosotros en la prescripción, ¿ya? Otra aplicación clínica importante es la diarrea bacteriana, ¿ya? Esta diarrea bacteriana e infecciosa generalmente es causada por Shigella, Salmonella, la E. coli, la toxigénica y el Campylobacter. Entonces, es muy eficaz cuando hablamos de tratamiento de las diarreas infecciosas, utilizar las fluoroquinolonas. ¿Estamos? Pero yo les digo, siempre y cuando haya guía de cultivo y antibiograma. ¿No es cierto? Muchas de estas infecciones responden bien a las sulfonamidas y al trimethoprim. Pero cuando hay resistencia a este primer recurso, se puede pensar, sí, en utilizar fluoroquinolonas con este propósito, ¿ya? Ahora, también son útiles en infecciones que se presentan en tejidos blandos, huesos y articulaciones. ¿Estamos? Nosotros los cirujanos utilizamos cuando hay infecciones intraabdominales, ¿no? Apendicitis aguda perforada, peritonitis, bueno, de diferentes causas, son excelentes recursos y utilizamos la vía parenteral, ¿no? Una vez que hemos hecho la resolución quirúrgica, utilizamos un esquema antimicrobiano agresivo que incluye las fluoroquinolonas para prevenir las complicaciones como los abscesos residuales, ¿no ven? Espera un ratito. Ya. También han mostrado eficacia clínica en las infecciones del tracto respiratorio. ¿Ya? Ahora, hay un grupo a propósito de las infecciones del tracto respiratorio, de las llamadas fluoroquinolonas respiratorias, ¿ya? Que incluyen la levofloxacina, la gemifloxacina y la moxifloxacina, ¿ya? Estos son muy eficaces cuando hablamos de neumonías ocasionadas por clamidia, micoplasma y legionela, ¿no? Estos son los agentes responsables de una neumonía llamada neumonía atípica, ¿no es cierto?, que tiene un curso clínico a veces de difícil diagnóstico, ¿ya? Entonces, las fluoroquinolonas respiratorias incluyen estos tres compuestos, ¿no?, eficaces en las neumonías atípicas, ¿no?, donde están involucrados los gérmenes que hemos señalado. Muy bien, seguimos con las aplicaciones clínicas. Algunos compuestos como la gemifloxacina se pueden utilizar asociadas con la citromicina o utilizando con ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Puede asociarse a la gemifloxacina y puede ser eficaz en infecciones gonocócicas, ¿ya? Quizás las infecciones gonocócicas son las infecciones más comunes en el planeta, ¿ya? Son las infecciones más frecuentes identificadas en el planeta Tierra. Entonces, la gemifloxacina es eficaz, sobre todo cuando está combinada con la citromicina o como alternativa combinada con la ceftriaxona para tratar infecciones gonocócicas. Obviamente, las infecciones gonocócicas antes se manejaban quizás de manera, digamos, empírica, muy fácilmente, pero con la resistencia creciente que ha mostrado esta enfermedad, quizás la mejor guía de utilizar monoterapia o terapéutica asociada es bajo el cultivo y antibiograma, ¿no es cierto? En general,
la gemifloxacina tiene protagonismo cuando se utiliza bajo esta guía, ¿ya? Ahora, la cipro, la levo y la moxifloxacina son fármacos de segunda línea en la tuberculosis, ¿ya? Ya vamos a ver, es el tercer capítulo que vamos a desarrollar con ustedes a partir de la siguiente semana. Es preocupante la aparición de tuberculosis multidrogoresistente, sobre todo aquellas tuberculosis o infecciones por micobacterias que son resistentes a los fármacos de primera línea. ¿Ya? Entonces, las fluoroquinolonas han sido incorporadas en este grupo de fármacos alternativos. ¿Ya? Otra cosa que sí preocupa también es el estado de portador de meningococos. ¿Ya? Entonces, un uso clínico eficaz es la erradicación del estado de portador de meningococos. ¿Ya? Sobre todo en quienes, en inmunocomprometidos, en aquellos pacientes que presentan neutropenia y están siendo manejados ¿no? con quimio y radioterapia y que son portadores de neoplasias, ¿no? Como el cáncer. ¿Ya? Entonces, son alternativas para la erradicación del estado de portador de meningococos, ¿ya? Para prevención, sobre todo, de infecciones bacterianas. Y otra propiedad de la floxacina, que está incorporada como un cuarto fármaco a estos tres, porque es equivalente o es mucho más potente contra estos gérmenes, ¿ya? Es decir, todos los mencionados hasta ahora, ¿ya? Entonces, sigue siendo, digamos, la estrella de la película de las fluoroquinolonas, la de la floxacina, por su eficacia clínica. Muy bien, vamos a ver, ¿hay reacciones adversas? Lógicamente sí, hay reacciones adversas. Hay náuseas, vómitos, diarrea, hay erupciones cutáneas, hay alteraciones de la función hepática, hay fotosensibilidad, ¿ya? Estas, cuando se presentan, obviamente hay que evaluar la terapéutica, ¿ya? Para ver el impacto que causa en el paciente, ¿no? En algunos casos puede evaluarse y continuarse con la terapia si es que no tienen mucha intensidad. ¿Listo? Hay que monitorizar la función hepática, sobre todo enzimas hepáticas, para ver, digamos, es decir, qué impacto tiene en el tema del metabolismo, ¿ya? Y también desarrollan los que consumen fluoroquinolonas fotosensibilidad. Estas son quizás reacciones adversas menos graves, ¿ya? Hay algunas que son más graves, ¿listo? Como la prolongación del intervalo QT, especialmente con la gatifloxacina, la levofloxacina, la gemi y la moxifloxacina, ¿listo? Entonces, esto limita el uso de estas fluoroquinolonas, sobre todo en pacientes que presentan arritmias cardíacas, ¿no? Estos pacientes tienen ya en el electrocardiograma a veces una arritmia detectada como una prolongación del segmento QT, y sobre todo hay que tener cuidado en aquellos pacientes que son hipocalémicos, ¿ya? Y menos todavía recomendable es utilizar en los pacientes que toman antiarrítmicos, sobre todo aquellos antiarrítmicos de la clase 1A, ¿ya? Otra reacción adversa identificada es la gatifloxacina, que ya no está vigente. Hemos dicho que se utiliza solamente por vía tópica porque puede producir hiper o hipoglicemia en pacientes diabéticos, ¿ya? La hipoglicemia puede ser a veces grave en pacientes que toman hipoglicemiantes orales, ¿ya? Hay otras reacciones menos frecuentes, pero que también son, digamos, importantes. La artropatía y el daño al cartílago de crecimiento inhabilita el uso de estos compuestos en menores de 18 años. Aunque esto está todavía en estudio, digamos, ¿no? Porque si hay infecciones severas en niños, bueno, o en personas jóvenes menores de 18 años, a veces es no más importante salvarles la vida, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay eficacia y hay sensibilidad en una infección severa, hay que a veces utilizar este recurso, porque no es lineal este tema, ¿no? De que el cartílago
de crecimiento queda muy afectado y obviamente todos van a quedar afectados. No, esto es en una proporción de pacientes, ¿ya? Pero está mencionado esto como un efecto adverso, ¿ya? La tendinitis, esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes con edad avanzada, ¿no? Algunos pacientes que todavía hacen actividad física y, bueno, ya cargan muchos años encima. Esto puede relacionarse con la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Estamos? ¿Ya? Sobre todo en pacientes que consumen esteroides o pacientes que presentan insuficiencia renal. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? En estos puede sí ser severa la tendinitis y puede haber la ruptura del tendón de Aquiles. Y una cosa que sí preocupa es la neuropatía periférica persistente o permanente. Esto puede ser muy grave en pacientes, sobre todo que reciben altas dosis y por periodos prolongados de tratamiento. Muy bien. ¿Ya? Y quizás hasta acá el panorama actual, digamos, ¿no? Hay nuevas fluoroquinolonas que están siendo investigadas y obviamente algunas ya han sido aprobadas, ¿ya? Y esto hace de que la investigación contribuya con la generación de nuevos fármacos, sobre todo ante la resistencia creciente, ¿no ve? Pero quizás esta no sea el final de la historia, digamos. Estábamos en casi lo mismo, ¿no ve? Resistencia, más fármacos, al poquito tiempo, resistencia a esos fármacos, y vienen nuevos fármacos, y así no terminamos nunca, ¿no es cierto? ¿Qué hay de nuevo en el panorama de las fluoroquinolonas? Están, aparte de la floxacina, la cinafloxacina y la savofloxacina. Son nuevas fluoroquinolonas que están ya mostrándose algunos ya aprobadas y obviamente están ya siendo mejor, digamos, en la farmacovigilancia, siendo estudiadas en cuanto a eficacia clínica en infecciones, obviamente, donde ya se ha desarrollado resistencia a las antiguas fluoroquinolonas. ¿Listo? Hay muchos estudios que están todavía poniendo a prueba estas fluoroquinolonas. Obviamente algunas ya han sido aprobadas, ya son comercializadas, pero obviamente a un principio quizás los laboratorios desarrollan estudios comparativos para ver cuán eficaces son, ¿ya? La cinafloxacina y la savofloxacina son nuevas fluoroquinolonas que ya han sido aprobadas y que obviamente están a la venta para su uso racional. ¿Estamos? Y finalmente, vamos a ver cómo se puede responder a las preguntas del caso que hemos estudiado, ¿ya? Hemos dicho que quizás el sulfametoxazol y timetoprim ya no sea una alternativa, porque ya han habido 3 oportunidades en las que funcionaron, pero no previnieron la recurrencia. ¿No ve? Quizás una fluoroquinolona sea la respuesta, tanto la ciprofloxacina o la levofloxacina utilizada en esta paciente, sería una opción muy razonable, ¿ya? Para el tratamiento empírico hasta que llegue el cultivo de antibiograma. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, si el cultivo de antibiograma nos da la razón, nos quedamos con el fármaco elegido, que puede ser cipro o levo, ¿ya? Pero si el resultado fuera de que al germen o la infección es producida por un germen resistente a estas quinolonas, nos queda otra opción, ¿no es cierto? La ceftriaxona, que es una cipro, es un fármaco, digamos, de tercera generación, ¿no es cierto? La cefalosporina de tercera generación administrada por vía parenteral sería la opción más razonable. ¿Estamos? De todas maneras, actuaremos de una u otra manera de acuerdo al resultado del cultivo y antibiograma. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la respuesta al caso estudio. Primera alternativa, quinolonas. ¿Cuáles? La cipro, la levo, ¿no es cierto? Con estas recomendaciones de que se tome por vía oral 2 horas antes o 4 horas después de los alimentos, ¿ya? Ahora, si el resultado de la terapéutica, o sea, del cultivo y antibiograma, sea resistente a estos 2 compuestos, se puede utilizar como alternativa
quizás la ceftriaxona. Y esto también estará indicado en el resultado del cultivo y antibiograma, ¿no? Y con esto habríamos terminado el primer capítulo que corresponde a inhibidores de la síntesis de DNA. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente capítulo, que es antimicóticos. ¿Listo? Si hubiera alguna pregunta, obviamente les voy a dar espacio a que la hagan para responderla. Si no, continuamos. Muy bien. Eso es. Bien. Muy bien, ¿no hay preguntas? Muy bien, pasamos entonces al tema de antimicóticos. ¿Listo? Las micosis son infecciones que van presentándose cada vez con más frecuencia a nivel, bueno, de nuestro medio. Esto encuentra explicación lógica cuando analizamos, ¿no? Que han habido, obviamente, avances en cirugía, a cada vez más pacientes se les diagnostica problemas crónicos y tratamientos sostenidos a partir de glucocorticoides o terapia inmunosupresora, y obviamente desarrollan infecciones oportunistas, ¿ya? Y en estos últimos años lo que se ha visto es una mayor frecuencia en cuanto a detectar micosis tanto sistémicas como superficiales, ¿ya? En los últimos años las infecciones micóticas se han incrementado dramáticamente, ¿no? Tanto en incidencia, dicen, y en severidad. O sea, las infecciones son cada vez más severas, ¿ya? ¿Cuál es la explicación? Habíamos dicho, principalmente por los avances en cirugía, el tratamiento del cáncer, el tratamiento de pacientes que van a ser sometidos al trasplante de órganos, tanto sólidos como trasplante de médula ósea en trastornos hematológicos, ¿ya? La epidemia del VIH también ha contribuido en un aumento de la severidad de las infecciones, y también esto, fíjense, el uso creciente de tratamientos con antimicrobianos por largos periodos de tiempo y de amplio espectro, sobre todo en aquellos pacientes que son portadores de enfermedades críticas, ¿ya? Entonces, esta es un poco la explicación de por qué las infecciones micóticas se han incrementado en este último tiempo. ¿Listo? Entonces, este grupo de fármacos llamados antimicóticos o antifúngicos se clasifican en 3 categorías, ¿ya? La primera categoría son los medicamentos sistémicos, que son orales o parenterales, que se utilizan en infecciones generalizadas o sistémicas. ¿Ya? Ese es el primer grupo. El segundo grupo está conformado por fármacos sistémicos orales para infecciones mucocutáneas, ¿ya? Y el tercer grupo incluye a medicamentos tópicos para infecciones tópicas o infecciones mucocutáneas. ¿Listo? Entonces, en ese orden vamos a enfocar el tema, ¿ya? Vamos a ver en general, cuando hablamos de un compuesto que tiene eficacia antimicótica, analizamos su mecanismo de acción y veremos de que tienen los siguientes mecanismos, ¿ya? Así en general. Uno, afectan sobre la síntesis de membrana o sobre componentes de la pared celular del hongo, ¿ya? Hay otros fármacos que actúan alterando la permeabilidad de la membrana. Hay otros antimicóticos que actúan afectando la síntesis de ácidos nucleicos a nivel del hongo, o hay otros que afectan la función de los microtúbulos y otros que afectan la formación del uso mitótico, ¿ya? Este es un mecanismo, son mecanismos que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el tema, son propios de grupos farmacológicos que están contemplados dentro de este tema, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación, ¿ya? ¿Cómo clasificamos los fármacos? De acuerdo a la guía esta que hemos dado en principio.
¿ya? Hay fármacos antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas, ¿ya? Orales o parenterales. Y en este caso hay un grupo, bueno, hay un fármaco llamado anfotericina B que sigue siendo el compuesto más importante del grupo, ¿ya? Luego está un segundo componente que es la flucitosina y un tercer grupo de los compuestos azólicos, ¿ya? Estamos hablando de antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas. Y hay un cuarto grupo que son las equinocandinas, ¿ya? ¿Ya? Cuando hablamos de compuestos azólicos, hablamos de triazoles e imidazoles, ¿ya? Pero aquí los vamos a agrupar. Bueno, no vamos a hacer esa diferenciación, sino hasta llegar, cuando desarrollemos el tema, vamos a ver cuáles de estos son imidazoles y cuáles son triazoles. Por el momento, vamos a decir que estos compuestos azólicos incluyen el cetoconazol, el itraconazol, el fluconazol, el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol, ¿ya? Estos son compuestos azólicos. Y cuando hablamos del cuarto grupo de antimicóticos sistémicos, hablamos de las equinocandinas, que son predominantemente parenterales, se utilizan por vía intravenosa, ¿ya? Incluyen la caspofungina, micafungina y la anidulafungina. ¿Ya? Este es el primer grupo de fármacos para infecciones sistémicas. Hay un segundo grupo, que son los antimicóticos, que se utilizan por vía sistémica, pero sirven para tratar afecciones mucocutáneas. Y acá mencionan a dos los autores, ¿no? La gliceofulvina y la terbinafina. ¿Ya? Y finalmente, el tercer grupo es el tratamiento tópico para infecciones mucocutáneas, ¿no? E incluyen fármacos como la nistatina, los compuestos azólicos tópicos y las alilaminas tópicas. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de desarrollar el tema de manera planteada, de la manera que hemos planteado, primero viendo los antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas. ¿Ya? Muy bien, la anfotericina B, hemos dicho, es el compuesto principal. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ir explicando a medida que desarrollemos los diferentes aspectos que hacen a la anfotericina B un fármaco especial, ¿ya? Este es un fármaco macrólido poliénico producido por el Streptomyces nodosus, ¿ya? Es muy antiguo. Vamos a ver algunos aspectos farmacocinéticos. Este fármaco tiene es insoluble, por lo tanto, no se absorbe bien por vía oral, por lo tanto, su administración generalmente es parenteral, ¿ya? Se administra solo por vía intravenosa. La primera formulación de anfotericina B es la forma coloidal, ¿ya? O desoxicolato sódica o suspensión coloidal. Esta es la primera presentación quizás de la anfotericina B. Actualmente se han desarrollado otro tipo de formulaciones que son las formulaciones lipídicas, mejorando el tema de reacciones adversas y mejorando la selectividad de acción, ¿ya? Este compuesto insoluble que se administra por vía intravenosa se une en un 90% a las proteínas séricas. ¿Ya? A pesar de eso, se distribuye ampliamente en todos los tejidos, excepto en el líquido cefalorraquídeo, en el que solo se produce un 2 a 3% de permeación, ¿ya? La vida media de la anfotericina B es de 15 días y la mayor parte a nivel metabólico se degrada, ¿no? A nivel hepático y el resto se elimina por orina y esta depuración es lenta y dura varios días, ¿ya? Ahora, perdón, no se depura de manera por el hígado, no. La mayor parte de la excreción es vía renal, ¿ya? Pero a pesar de esto, de que se excreta por vía renal, tanto la afección renal y la afección hepática tienen poco impacto en su concentración. Es decir, si el individuo que recibe este compuesto presenta alguna alteración hepática o renal, no es necesario hacer un ajuste de dosis, ¿ya? Porque todavía se depura muy bien, aún con una función urinaria no muy adecuada, ¿ya? Entonces, no requieren ajuste de dosis y las afecciones hepáticas y renales tengan poco impacto en su concentración,
¿ya? Obviamente, la depuración es por vía hepática, por vía renal, pero hay un amplio margen, digamos, de seguridad con este tipo de compuesto, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando hablamos de dosificaciones estándares, la cosa cambia cuando hablamos de dosificaciones altas y por largos periodos de tiempo. Esto lo vamos a ver también. Ahora, este compuesto, la anfotericina, que es coloidal, es un fármaco que tiene muchos efectos adversos, ¿ya? Por lo tanto, que la investigación ha permitido de que se modifique la suspensión coloidal y se desarrolla esta anfotericina llamada B-liposómica, ¿ya? Estas formas liposómicas de anfotericina B han logrado disminuir la toxicidad y mantener su eficacia. ¿Listo? Cuando hablamos de anfotericina B, hablamos de formulaciones liposómicas como el Ambisome, el Amfotec y el Abelset. ¿Ya? Estas son las tres presentaciones más frecuentes. Obviamente son presentaciones muy costosas, pero que tienen la particularidad de haber disminuido la toxicidad sin sacrificar eficacia, ¿ya? Cuando se empaquetan en lípidos, estos compuestos mejoran la selectividad de acción, es decir, actúan más en la membrana del hongo que en las membranas de las células humanas. ¿Listo? Y además, estas formulaciones liposómicas permiten uso de dosis más grandes, sin riesgo de toxicidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver el mecanismo de acción. ¿Listo? Y la anfotericina B es fungicida muy eficaz. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Se une al ergosterol de la membrana del hongo, altera su permeabilidad, forma poros en la membrana y obviamente al formarse poros hay una salida de iones y macromoléculas intracelulares y se produce la muerte celular. ¿Ya? Hay toxicidad selectiva, es decir, se une predominantemente al ergosterol que está en la membrana del hongo. ¿Ya? Sin embargo, también hay mecanismos de resistencia. ¿Listo? Y los mecanismos de resistencia han sido identificados. Uno, ¿por qué? Porque se altera el blanco, que es el ergosterol, ¿no? ¿Por qué razón? Uno, porque hay disminución de la concentración y dos, se ha modificado la molécula de unión al ergosterol. Por lo tanto, no hay eficacia. ¿Listo? Estos dos mecanismos de resistencia se han identificado para la anfotericina B. ¿Ya? Es un fungicida muy eficaz. ¿Listo? Hasta el punto que cuando hablamos de infecciones sistémicas, quizás es la primera terapéutica a iniciarse para continuar después con otros fármacos menos tóxicos, ¿no? Pero a un principio es lo que disminuye eficazmente la carga micótica. Es un fármaco muy útil. ¿Ya? Entonces, la anfotericina B es muy eficaz porque tiene un amplio espectro, ¿ya? Vamos a ver cuál es el espectro que tiene la anfotericina B. Primero, es muy eficaz contra levaduras, ¿ya? Cuando hablamos de levaduras, hablamos de Candida albicans y Cryptococcus neoformans, ¿ya? Responsables de muchas de las micosis sistémicas endémicas, ¿ya? Ahora, hay otros hongos que son agentes de micosis endémicas, como el Histoplasma capsulatum, el Blastomyces dermatitidis y el Coccidioides imitis. Estas micosis endémicas responden muy bien a la anfotericina B. ¿Ya? Y algunos mohos patógenos también, ¿ya? Fíjense, el Aspergillus fumigatus y la mucormicosis son susceptibles a la anfotericina, ¿ya? Entonces, este espectro amplio hace que este siga siendo un compuesto útil, muy eficaz. Es decir, es un fungicida muy, muy eficaz, pero que hay que utilizarlo de manera supervisada. ¿Ya? ¿Cuál es el uso clínico de la anfotericina B? ¿Ya? Este compuesto es utilizado para infecciones llamadas micóticas sistémicas. ¿Ya? Quizás
como habíamos explicado ya, es el tratamiento de inducción inicial más importante para reducir la carga fúngica. ¿Listo? Se puede empezar a utilizar este compuesto y luego reemplazar o continuar la terapéutica con nuevos fármacos que tienen menos toxicidad, ¿ya? Ya que hablamos de los fármacos triazólicos, ¿no es cierto? ¿Ya? A un principio, la anfotericina B se utiliza en infusión lenta, que va a una dosificación de 0,5 miligramos kilogramo día. Y este es el tratamiento de inducción inicial, si ustedes quieren. ¿Ya? Ahora, ¿en quiénes se utiliza? Obviamente, cuando hablamos de infecciones sistémicas, hablamos de pacientes que son portadores de graves problemas, o sea, infecciones oportunistas por inmunodepresión. Entonces, obviamente es el tratamiento de inducción inicial en este tipo de pacientes, en inmunocomprometidos, ¿no?, que padecen neumonía o meningitis criptocócica, o padecen de infecciones diseminadas como la histoplasmosis o la coccidioidomicosis. ¿Estamos? Ya. Entonces, es el tratamiento de inducción de elección inicial en inmunocomprometidos con estas afecciones fúngicas. ¿Ya? También se administra por vía local o tópica en úlceras corneales o en queratitis. ¿Ya? Esto también afecta a los inmunocomprometidos. ¿Ya? Es también, se ha descrito también un uso clínico en artritis micótica con inyecciones intraarticulares. ¿Ya? Y en algún caso, cuando los pacientes presentan candiduria, es decir, eliminación por la orina de gran cantidad de el hongo Candida albicans, la irrigación de la vejiga puede ser útil para disminuir este problema, ¿ya?, que es la candiduria. Fíjense, ahora aquí viene el pero, ¿no ven? Es decir, hemos dicho que si bien son fármacos que tienen un margen de seguridad importante a dosis convencionales, tienen efectos adversos. Ese es el problema de la anfotericina, sobre todo de la anfotericina coloidal, esta que viene en suspensión coloidal. Esta toxicidad está relacionada, 1, con la infusión y 2, con la acumulación. ¿Ya? Vamos a ver qué síntomas caracterizan a la toxicidad relacionada con la infusión. ¿Ya? Cuando el paciente está recibiendo este tratamiento de inducción inicial, puede tener fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea y hipotensión. Esto obviamente no es muy grave, ¿no es cierto? En algún momento se puede manejar. ¿Ya? El tema es la toxicidad acumulativa. Es decir, cuando se utilizan por largos periodos de tiempo y a una dosis mayor, que es de 4 gramos, el daño renal es inminente, es quizás el problema más significativo. ¿Por qué? Porque hay lesión tubular. Esto es lo que produce lesión tubular y disfunción renal cuando las dosis son mayores a 4 gramos. Entonces, cuando utilizamos la anfotericina B, hay que monitorizar muy bien la función renal. ¿Estamos? Especialmente cuando los márgenes de dosificación son mayores a 4 gramos. Fíjense, y esto, bueno, dice, ¿no ve?, que habíamos dicho, las afecciones hepáticas y renales tienen poco impacto en la concentración y no requiere ajuste de dosis. Es un enunciado que es válido cuando utilizamos a menos de 4 gramos. Cuando utilizamos a una dosis mayor de 4 gramos, obviamente hay que monitorizar muy bien lo que es la función renal. ¿Vamos? Ya. Vamos a ver un segundo componente que es la flucitosina. ¿Ya? La flucitosina es un análogo, seguimos en infecciones sistémicas, ¿ya? El segundo componente es la flucitosina. Es un análogo de la pirimidina, antiguo fármaco que se descubrió en 1957, un antineoplásico que, bueno, no era tan antineoplásico, sino tenía más potencia antifúngica, ¿ya? Está relacionada este compuesto con el 5-fluoruracilo, ¿ya? Algunos aspectos farmacocinéticos de importancia, digamos, en cuanto a la flucitosina. Este es un fármaco que se absorbe muy bien, al contrario de la anterior, ¿no ve?, pero su espectro de acción es más estrecho, ¿ya? Este sí viene en presentación oral. La dosis
planteada es de 100 miligramos kilogramo día, ¿ya? Alcanza concentraciones séricas en 1 a 2 horas, no presenta una amplia afinidad por las proteínas, ¿ya? Y sí penetra muy bien a todos los tejidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? La vida media establecida es de 3 a 4 horas y su eliminación es predominantemente por vía renal. La filtración glomerular es el mecanismo de eliminación. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción descrito para este compuesto? ¿Ya? Esta flucitocina es un fármaco que es captado por la célula micótica a través de una enzima llamada citosina permeasa. ¿Ya? Una vez dentro de la célula micótica, esta flucitocina se convierte en 5-fluoracilo, ¿ya? Que a su vez se transforma en 2 componentes que inhiben tanto la síntesis de DNA como la síntesis de RNA, ¿ya? El primer componente es este compuesto llamado monofosfato de 5-fluorodesoxiuridina, ¿ya? Este es un compuesto que inhibe la síntesis de DNA, ¿ya? Y el otro compuesto en el que se transforma este 5-fluoruracilo es el trifosfato de fluoridina, y es el responsable de inhibir la síntesis de RNA. ¿Ya? Este es el mecanismo de acción de la flucitocina. Hemos dicho, es un análogo de pirimidina, el mecanismo de acción lo hemos explicado en el gráfico, y lo que sí destaca, digamos, a esta flucitocina es que, ha mostrado sinergia cuando se utiliza con anfotericina B o con compuestos azólicos. Tiene muy baja eficacia cuando se utiliza como monoterapia y sí tiene sinergia con la anfotericina B y compuestos azólicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el uso clínico de la flucitocina? Es muy eficaz cuando hablamos de infecciones por Candida albicans, ¿ya? Actualmente se usa no solo, sino asociado a la anfotericina B en infecciones más severas como la meningitis criptocócica, ¿ya? Y también se puede asociar al itraconazol, que es un compuesto triazólico, para el manejo de la cromoblastomicosis. Muy bien. En monoterapia la resistencia es inminente, ¿ya? Obviamente se desarrolla rápidamente resistencia. ¿Y qué efectos adversos presenta la flucitocina? ¿Ya? Cuando utilizamos este compuesto hay que monitorizar muy bien sobre todo la función medular, ¿ya? La médula ósea es quizás la que más sufre los efectos adversos. Hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia, anemia, leucopenia y trombocitopenia como los trastornos más frecuentes, ¿ya? También hay que vigilar la función hepática porque puede haber disfunción hepática y obviamente este compuesto, esta es una complicación muy severa, rara pero severa como la enterocolitis tóxica. Muy bien, y aquí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos la siguiente semana con lo que queda de antimicóticos y también vamos a ya abordar el tema de la antimicobacterianos, donde la tuberculosis es una enfermedad preocupantemente alta en este último tiempo en incidencia y por lo tanto cada vez más difícil en su manejo multidrogo resistente, sobre todo, ¿no? Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, doctor. Muy bien, gusto, ¿eh? Hasta luego.